Rusos y ucranianos étnicamente somos prácticamente lo mismo. Yo no creo si alguien dice que físicamente podría distinguir un ruso de un ucraniano. Por eso yo creo que Ucrania fue elegida por el Occidente como un laboratorio para desestabilizar a Rusia. De Ucrania, como yo era un niño de Kiev, en Kiev casi todos hablábamos ruso. Y en la época soviética, lo que nos hacía recordar que estamos no solo en la Unión Soviética, sino también en Ucrania, es que desde los primeros años de la escuela nos obligaban a estudiar literatura ucraniana en ucraniano y estudiar el idioma ucraniano. Así que éramos bilingües y no hubo ninguna contradicción porque ruso y ucraniano, la cultura rusa y ucraniana se complementan perfectamente porque es parte del mismo territorio, la misma memoria. Pensar en una guerra entre Rusia y Ucrania parecía una cosa absolutamente loca, absolutamente imposible. Los 30 años de nuestra historia, no solo ucraniana, sino rusa y de todos los países de la ex Unión Soviética, fue bajo este bombardeo de los shows occidentales, de los valores occidentales. Y lo que trataron de hacer ellos es reformatear a la juventud, es cambiar nuestra mirada, es destruir nuestra identidad. Lamentablemente, en Ucrania esta política ha sido mucho más agresiva, era una cosa absolutamente total. Por eso han logrado estos resultados. Yo te diría que Ucrania hace 8 o 9 años era otro país y ahora el pueblo ucraniano es la víctima de una muy profesional manipulación mediática y la prensa, entre comillas, se democratizó cuando apareció la prensa privada, que ya servía para los intereses privados y particulares de diferentes partidos políticos que surgían. Hubo mucha semiverdad, verdad y mentira, todo mezclado, todo revuelto, y sino una preparación especial. Un ciudadano común acostumbrado a solo un punto de vista oficial no podía orientarse en toda esta avalancha de la información. Cuando nos empezaron a decir sutilmente o directamente de que el pueblo ucraniano es muy diferente del ruso, porque los rusos son más salvajes que nosotros, son asiáticos, que nosotros somos los europeos, los civilizados, que tenemos nuestras casas más limpiecitas, que los rusos son borrachos todos. Y para los jóvenes ucranianos, esto fue la única realidad y verdad histórica que ellos tenían que aprender a contar otra historia. Nos empezaron a hablar de las cosas que antes jamás podíamos escuchar por la televisión, de los colaboradores nazi en Ucrania. Empezaron a presentarlos como héroes de la lucha por la independencia. Derechamente están usando la simbólica nazi, los nombres de las divisiones nazi. Ellos no esconden sus simpatías. Una de las últimas noticias, lamentablemente muy predecible, que en Kiev fue demolido el monumento al general del ejército soviético, general Batutin, quien liberó Kiev de los nazis, y ahora están pensando en profanar la tumba de él, que estaba bajo el mundo. Que viven en Latinoamérica conocen perfectamente el origen del paramilitarismo dentro de los gobiernos neoliberales de Latinoamérica. Y yo creo que Ucrania no inventó nada nuevo, sino fue repetida este mismo esquema. Así que vemos todos estos conflictos en torno de la tierra, vemos este control desde afuera, control militar, control económico, control político y mediático, cuando un jardinero de la Embajada de los Estados Unidos tiene más poder que el presidente de la República. Así que la situación es muy parecida, el fenómeno de paramilitarismo con los grupos nazi en Ucrania. Si nosotros vamos a traducir al ucraniano algunos discursos de Pinochet, yo creo que no hay ninguna diferencia. Y como los ucranianos no son latinoamericanos, como no tienen esta trauma histórica, como los Estados Unidos es algo muy lejano, era muy fácil engañar a la juventud y contar otra historia de los Estados Unidos. Ya
es claramente ya es el patio trasero de los Estados Unidos, gracias a la organización de la OTAN y la Comunidad Europea. Nos hablaban de que la Unión Europea es una construcción como contrapeso a los Estados Unidos, que va a fortalecer la independencia europea, y nos gustaba mucho este discurso. Ahora estamos viendo que sucedió justamente al revés. Siento que Ucrania no es Europa, más bien Europa ahora es Ucrania. Ahora Europa es convertida en lo que ya convirtieron un poquito antes a Ucrania. Europa está siendo sacrificada. Está mucho hablar de la inevitabilidad de las guerras, porque siempre creíamos que tenemos que luchar por la paz, porque la guerra es lo peor que puede pasar con nuestros pueblos, con nosotros. Así que siempre uno tiende a mantener la esperanza hasta el último minuto. Todo indicaba que la guerra era absolutamente inevitable. Ucrania hacía todo lo posible para ser inevitable. En este caso, en dos puntos. Primer punto de inflexión es como el más obvio, evidente, es el golpe de Estado que el Occidente presentó al mundo como la revolución de la dignidad o revolución del Maidán, con toda la cobertura mediática necesaria, pero era un golpe de Estado. Cuando al poder llegan las marionetas del Occidente, con el apoyo de las fuerzas absolutamente fascistas dentro de Ucrania, que eran minoritarias, pero muy bien organizadas y muy activas. Y segundo, es es el cierre de los medios de comunicación en Ucrania, de los medios de oposición, que estaba sucediendo entre 2020 y 2021, y claramente preparando una guerra. Hay que aplicar una censura de guerra cuando cualquier mirada crítica, cuando cualquier voz crítica, aunque muy débil, suave, conciliadora, fue interpretada como propaganda rusa, como trabajo de agentes de... Yo no sé, creo que nadie en el mundo sabe los detalles, qué forma tendrá esto, cómo van a pasar los acontecimientos. Pienso que lo que aprendimos, lo que estamos tratando de aprender del presente, es no hacer grandes planes para el futuro, porque la realidad siempre es más compleja. Es un conflicto que no puede resolverse muy pronto. El sistema ha acumulado muchas contradicciones. El enemigo de nuestros pueblos, o de mismo pueblo ruso y ucraniano, para ser preciso, es el enemigo del mundo entero, de todos los pueblos del mundo.